Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches de viernes, el último viernes del año, viernes 29 de noviembre de 2024. Qué rápido se ha ido el tiempo, no sé ustedes, pero hoy es viernes, mañana es sábado y pasado es Navidad. Es impresionante cómo se está yendo el tiempo y bueno, la vida y qué bien que lo podamos aprovechar el tiempo al máximo. El día de hoy le doy la más cordial bienvenida a una amiga muy querida que tengo el gusto de conocer personalmente desde el año que se hizo el octavo Foro Liberal de América Latina en Puebla, México. Ella y su hermana Flora viajaron desde Costa Rica a Ciudad de México y me tocó recogerlas en el Terrapuerto de Puebla. Fue un día inolvidable, bellísimo. Su servidora, para los que no me conocen, soy muy bajita, mido 1,56 y cuando fui a recogerlas vi a dos bellezas de casi 2 metros de altura y dije, oh Dios mío, cuánta belleza. Y desde esa primera noche hicimos clic y inició una amistad bellísima que hemos podido conservar. Y este año volvieron a México, me tocó recibirles en Cuernavaca, Morelos, donde vivo. Esmeralda me invitó a su ceremonia de titulación donde recibió el doctorado en economía. Estuve feliz compartiendo la cena, la ceremonia, la defensa de su tesis. Y para mí es un gusto y un honor tenerte en vivo en una mesa redonda de análisis político de Liberemos México. Bienvenida, Esmeralda Calderón, ¿cómo te encuentras? Saludos a Leida, mucho gusto desde Costa Rica, un abrazo a la distancia. Gracias por permitirme, primero Dios, estar en este lugar, compartiendo contigo y con todos los que nos ven por medio de las redes y por medio de los medios de comunicación en estos días, en esta actualidad. Y realmente es un placer para mí también dándole gracias a Dios de poder conocer una persona tan especial como tú, Aleidita. Gracias por toda tu bondad, tu hospitalidad, toda tu amistad. Es tantas las palabras que quisiera decir con respecto a tu persona tan valiosa, tu presencia, y yo le pido al Señor que siempre me la bendiga en todo y me la siga ayudando y llevando por donde Él quiera, que su nombre sea glorificado. Realmente estoy tan feliz y tan contenta de ser parte de tu vida y de que también tú compartas conmigo en mi caminar que Dios nos ha permitido en estos tiempos. Gracias, Esmeralda. Pues justo algo que queremos transmitir en estas mesas redondas de Liberemos México es la gran familia Liber clásica que se encuentra a lo largo y ancho del continente americano y que hemos sido estudiantes de nuestro mentor político, del politólogo y jurista argentino Alberto Mansuetti. Gracias a él y a los estudios que él brinda en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas es que nos conocimos por ahí de inicios del 2021 como parte del grupo de la realidad, del grupo del Foro Liberal de América Latina, que sesionamos una vez al mes los días sábados. Y fue una amistad muy sincera donde las grandes convicciones nos unieron, convicciones de fe, ambas somos cristianas, y convicciones de política porque ambas somos de derecha y de derecha buena, que no es cualquier derecha, es una derecha franca, valiente, una derecha decidida, una derecha que marca clara su oposición hacia la izquierda política y que tiene un proyecto político muy definido que son las 5 reformas. Y justo el día de hoy queremos hablar de eso, cómo se da la formación política en las mujeres. ¿Qué necesitamos las mujeres para acercarnos a la política? Porque en lo personal, no sé tú, Esmeralda, me va a gustar platicar contigo al respecto. Yo por muchos años me consideré apolítica, no quería saber nada de política, para mí todo era nefasto, todo era corrupción, todo era mentiras, todo era robo, no quería acercarme para nada, procuraba no votar, era también partidofóbica, no le iba a ningún partido político, pero llegó un momento en la política que dije, ok, voy a votar por fulano partido y pues quedé mal con la elección, voté visceral, voté sin meditar, sin razonar y después me estaba arrepintiendo del voto.
Entonces decidí, a raíz de la pandemia, donde tantas personas nos comenzamos a reflexionar y meditar en muchos asuntos por lo fuerte que fue el encierro en casa, que necesitaba estudiar, necesitaba quitarme tanta ignorancia, tantas telarañas mentales y que necesitaba quitarme la indiferencia, la apatía hacia un tema tan importante que nos puede afectar tanto a los seres humanos si dejamos que otros tomen decisiones por nosotros. Y lo vimos en el tema de la pandemia con el encierro, con el quédate en casa, con el que muchos se quedaron sin trabajo, con el que muchos fueron víctimas de políticas de salud pública muy nefastas. ¿Cómo fue que tú llegaste a la política, Esmeralda? ¿Qué hizo que tú te acercaras y quisieras comenzar a estudiar? ¿Cómo fue tu caso? Bueno, yo creo que también me sucedió algo muy parecido. Realmente, pues, siempre en busca de preguntas, perdón, respuestas a muchas preguntas realmente de la realidad, ¿verdad? Que muchas veces como persona, ¿verdad? Anda uno averiguando esa respuesta, que por qué pasan estas cosas, que por qué hay tanto desempleo, por qué los estudiantes en las universidades nos cuesta avanzar o qué camino hay que tomar, qué profesión hay que seguir para buscar un buen empleo o para tener una vida exitosa, o ver a nuestro país, a nuestro entorno también desarrollándose, ¿verdad? Y ver que la realidad es otra, ver que realmente se lucha y no se ve esa luz, esa esperanza, ¿verdad? Y uno se pregunta qué está pasando, ¿verdad? Realmente a mí, para el contexto de la pandemia del 2020, también caí, ¿verdad? En eso de que ya no creo en ningún político, ¿verdad? No sé qué está pasando en mi país, realmente todos mienten, ninguno me convence, uno dice ser creyentes y realmente hacen lo contrario, incluso se cuestiona a uno si realmente ¿dónde está Dios? ¿Verdad? ¿Dónde está Dios o qué está pasando? Porque realmente todos son iguales y no encuentra uno esa ruta, ese norte, ¿verdad? Y realmente Dios me permitió, mediante redes sociales, conocer eh, esta ruta, ¿verdad? De las 5 reformas por medio de una amistad. Es un caballero que el Señor utilizó y me dijo, si hay una esperanza en la política, si hay una diferencia, si hay un camino que no nos han enseñado en la educación y más en la educación pública en Costa Rica. Y yo entonces quizás estaba muy decepcionada porque realmente estuve muy decepcionada de que en Costa Rica se nos impusiera por gobierno el irnos a vacunar, ¿verdad? El irnos a ponernos una inyección que realmente hoy por hoy tenemos resultados seriamente dañinos para nuestra sociedad, donde se ha visto muchas personas afectadas, ¿verdad? Porque llegaron e impusieron un decreto, un lineamiento politiquero que vino y despedazó no solo una vida, ¿verdad? Una persona, un ser humano, sino que también destruyó la economía en muchos ámbitos. Y entonces esto me llevó, ¿verdad? A realmente volver de nuevo a tomar la batuta de que realmente no era como le estaban diciendo los medios, ¿verdad? Las redes sociales, los medios de comunicación, esa parcialidad donde la información no era la verdadera, era mucha manipulación y es ahí donde Dios me da la oportunidad de encontrar esta ruta, ¿verdad? Esta esperanza, este sentido a la vida de nuevo, ¿verdad? Y que realmente sí importa el volvernos a enrumbar en saber qué es política, en saber distinguir entre lo que es el pan y circo, lo que es la politiquería y realmente lo que sí importa a un pueblo, un país, una nación, una sociedad, como es el caso de Costa Rica. Realmente Dios me permitió en el 2020 conocer al doctor Alberto Mansuetti mediante redes sociales y poco a poco fue como me fui dando respuestas a muchas preguntas, entre ellos, ¿verdad? ¿Qué es el neoliberalismo? Empezó mi pregunta, ¿verdad? Y mi respuesta a esta pregunta, porque realmente se nos hablaba tantos criterios que realmente ninguno me convencía hasta que Dios, por medio del doctor Alberto Mansuetti, me dio
este aprendizaje enriquecedor de cómo es la política en nuestros días, si se da y si no se da. En este caso en Costa Rica, pues es pura politiquería, ¿verdad? Con todo este aprendizaje que Dios me ha enseñado mediante todo el conocimiento que hemos visto a través de las 5 reformas. Y realmente como cristiana, como creyente, como una ciudadana, como un ser humano, como una mujer, realmente creo que hay esperanza para nuestros países y por medio de las 5 reformas, como Dios nos ha permitido conocer ese instrumento tan valioso para llevar a nuestros países una real herramienta, un cambio de sistema, porque realmente es lo que necesitamos. Y así fue como me ayudó Dios hasta el día de hoy a defenderme de este sistema atropellante que nos ha venido golpeando en Costa Rica fuertemente a través de las distintas esferas de nuestra sociedad y que han querido destruir no solo una vida, una persona, sino las familias y la economía, el joven, el niño. Realmente Dios me permitió tener esta oportunidad de conocer las 5 reformas en este contexto actual y que realmente esa es la verdad. Primero Dios por delante y la realidad nos dice cuál es la solución mediante las 5 reformas para llevar a nuestros países. Totalmente de acuerdo, Esmeralda, coincidimos mucho y efectivamente la realidad que planteas en Costa Rica no es diferente de México y del resto de Latinoamérica, donde lo que abunda es politiquería, no política, no ciencias políticas, no están los profesionales al frente de los estados, de los países, sino están los politiqueros, los que proponen un estado ilimitado, obeso, que se hace torpe y ciego y sordo a las necesidades reales de la gente. Y nosotros desde los partidos liberales clásicos, liberclásicos, proponemos un gobierno limitado. Y justo de eso vamos a hablar en esta mesa redonda, qué tipo de mujeres y qué tipo de política se acercan a Liberemos México y al movimiento liberal clásico en Costa Rica que está apuntalado, representado por Esmeralda Calderón. Quiero decirles que Esmeralda es parte de la segunda generación del Diplomado en Formación Política con Bases Bíblicas, que justo el pasado 23 de noviembre tuvieron su ceremonia de entrega de reconocimientos y Esmeralda Calderón estuvo ahí presente. Me gustaría mucho, Esmeralda, que nos pudieras decir, después de estos 4 años que tienes en formación con el profesor Alberto Mansuetti a raíz de la pandemia para acá, ¿qué fue lo que te llevó a ti a decidir seguirte preparando? Porque pudiste decir, yo sigo estudiando por mi cuenta en las clases libres que dicta el profesor Mansuetti en YouTube, pero te animaste a inscribirte en agosto, eres parte de la segunda generación, entregaste todos tus trabajos, tu ensayo del primer parcial, tu ensayo del segundo parcial, tu video del módulo 3 y estuviste en esa ceremonia recibiendo tu reconocimiento. ¿Qué fue lo que te movió a ti, Esmeralda Calderón, y te sigue moviendo a seguirte preparando, en este caso, tomar el diplomado en formación política con bases bíblicas? Bueno, el pasar por este aprendizaje también, Aleida, que me ha ofrecido Liberemos México a través de mi maestra Leida, es profundizar en ese conocimiento, en mejorar esos elementos, esos conceptos que realmente pues he venido aprendiendo y sigo aprendiendo y también memorizando y también haciendo un refrescamiento, porque efectivamente como seres humanos día a día tenemos que mejorar el conocimiento, ponerlo en práctica, tener una retroalimentación, buscar esa actualización de la información, estar al día, estar en la tendencia y en el enfoque correcto. Esto es lo que me llevó a mí esa sed, ese espíritu de poder saber un poco más en lo que estamos aprendiendo y en lo que tenemos que mejorar de la politiquería que hemos tenido durante muchos años comiendo a través de los medios de comunicación, a través de la educación pública que se nos ha impartido, incluso educación privada, ¿verdad? Que muchas veces es muy parcial, ¿verdad? Y entonces todo desaprender esas materias que son parciales, no enfocan completamente todo el mapa, todos esos elementos necesarios para el día a día poder uno desenvolverse, aplicar, también incluso
sugerir al entorno, sugerir al prójimo, sugerir a los compañeros de trabajo, a la relación de la vida familiar, a la relación de la vida social. Esto es de verdad una fuente de conocimiento valioso, de inspiración, de día a día estar comiendo ese aprendizaje, de estarlo poniendo en práctica, porque realmente es la única manera, como dice el refrán, ¿verdad? La práctica hace al maestro, y realmente es así como nosotros podemos retroalimentarnos, podemos enfocar esos conceptos correctamente, esa hoja de ruta que necesitamos todos los días retomar siempre, ¿verdad? Porque es un ejercicio día a día. Los seres humanos siempre estamos en constante aprendizaje, en constante mejora, en constante, también feedback, limpieza también, y también encontrar esa verdad que Dios nos permite a través del conocimiento y de la realidad, tener esas respuestas a esas preguntas y a todo lo que sucede en nuestro entorno, es todas esas acciones y situaciones que nos lleva día a día el vivir de esta realidad humanamente. Tenemos día a día que tener soluciones, tener esas respuestas, esas acciones que realmente nos llevan a desarrollarnos y a gestionar una mejor vida para nuestro entorno y para nosotros mismos. Y es lo que queremos las mujeres, por eso nos acercamos al tema político, porque somos muy prácticas. Queremos de verdad dejar de estar tronándonos los dedos porque nuestros hijos, ella no tiene una escuela donde ir, porque no alcanza el dinero de la canasta básica, porque todos los precios van para arriba, porque hay cada vez más inseguridad, más violencia, más secuestros, más robos. Y las mujeres somos muy prácticas. Somos muchas veces las que en la casa ponemos orden, ponemos disciplina, abonamos a la educación de nuestros hijos, de nuestra familia, y cuando nos involucramos en temas políticos queremos lo mismo, queremos orden, justicia, libertad para todos, y queremos prosperidad, que salgan adelante, que haya trabajo, que nuestra familia no tenga que emigrar a otros países y tenga que arriesgarse para cruzar una frontera de indocumentado. Queremos que tengan lo que necesitan para realizar proyecto de vida cerca de su familia. Entonces, cuando nos involucramos en la política, pues queremos una política que resuelva, que satisfaga necesidades. Quiero compartir una pantalla con ustedes para que vean cuando se hizo el diplomado en formación política, se preguntó en el caso de un registro, un formulario de registro, qué es lo que la gente quería, qué es, bueno, se preguntó, ¿me puedes comentar, Sonia, si ves mi pantalla donde dice cuáles consideras que son tus dudas más importantes respecto a la política? ¿Sí se ve? Aleidita, no, aquí no la estoy viendo. ¿No? Ok, No. estoy teniendo entonces un problema para compartir pantalla. Tú me dices si ya se ve. Ahí se ve. ¿Cuáles consideras? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, este formulario se aplicó a 100 personas, el 60% fueron mujeres y se les preguntó cuáles consideras que son tus dudas más importantes respecto a la política. Fueron para quienes tomaron el diplomado en formación política, donde, repito, más de la mitad fueron mujeres. Y parte de las inquietudes de muchas de esas mujeres para interesarse en estudiar un diplomado en política tenía que ver con esto. Querían saber cuáles son las políticas públicas que se están generando en nuestro país sobre educación, familia, salud y lo laboral. ¿Por qué en tantos años de práctica no llegamos a ser un país de excelencia? ¿Cuál es la estructura legal de los órganos políticos? ¿Qué dice la Biblia acerca de la política? El tema de la ideología de género, lo humanista que aleja a las personas de la creación de Dios. Dice aquí, mi duda más importante es de qué manera podríamos hacer un cambio a nivel gubernamental si el corazón humano es caído y es corrompible ante el poder. Y también cómo puede darse un cambio ante el país cooptado por el crimen organizado. Había gente que decía, no sé mucho de política, y bueno, por eso se inscribían, porque querían saber cómo es su mecánica y su ejecución, cómo optimizar la gestión social para lograr maximizar la ayuda a la población general. Si estoy haciendo bien las cosas, ya que estoy involucrada en la política, cómo se relaciona política y bíblica, cómo hacer política con diseño bíblico,
el saber qué puedo hacer como cristiano respecto al tema de la política. ¿Por qué la iglesia cristiana no participa activamente? ¿Qué pasa con las reformas? ¿Cuál es la tendencia geopolítica? El tema de la discapacidad, consecuencias y repercusiones en la sociedad y en las familias por las nuevas leyes que se van estableciendo. Hay gente que dice, mientras más conozco, más dudas tengo. En temas de ética y moralidad en la política, ¿cómo mantener la integridad y los valores cristianos en un ámbito a menudo marcado por la confrontación y la búsqueda de poder? Compromiso social y acción política. ¿Cuál es la forma adecuada de involucrarse en asuntos públicos sin comprometer la fe? Pertenencia a organizaciones externas a la iglesia. ¿Hasta qué punto es compatible la participación en sindicatos con los principios cristianos? ¿Cuál sería el propósito que un cristiano esté en la política? ¿Cómo afectan nuestras creencias religiosas? ¿Cómo llevar la política con la iglesia? ¿Cuáles son los valores políticos cristianos? ¿Cómo identificar los efectos positivos y negativos en las decisiones de nuestro gobierno? Y etcétera, y etcétera. Si ven, hay muchísimas inquietudes. ¿Cómo enseñar a nuestros hijos acerca de política? Fíjense, aquí está otra de las respuestas. ¿Por qué se ha desvalorizado la actividad política y la ciudadanía no confía en sus representantes y autoridades? Es decir, yo aquí tengo en un formulario de registro al diplomado muchas inquietudes de la gente, la mayoría, repito, 60% mujeres en cuestión de política. Y por eso es que me ha animado este año a lanzar 3 generaciones del diplomado en formación política, porque he visto una gran necesidad en hombres y mujeres. Y por muchos años la política se dejó solo a los hombres. Y de un tiempo a la fecha cada vez somos más mujeres las que nos estamos involucrando, las que queremos aprender, las que queremos saber y las que no queremos quedarnos con los brazos cruzados. Y antes de darle el turno a Esmeralda, quiero presentar parte de las conclusiones que nos compartió justo Esmeralda Calderón en su ensayo del módulo 2. ¿Me avisas, Esmeralda, si se ve la conclusión de tu ensayo? Sí, sí se ve. Miren, este es el ensayo del módulo 2 del diplomado, donde Esmeralda dice, se reafirma la importancia de los principios bíblicos para la formación de un gobierno justo y limitado. Se invita al lector a reflexionar sobre la importancia de estos principios y a buscar formas de aplicarlos en la vida cotidiana y en la participación ciudadana. La Biblia ofrece un marco de principios sólidos para la construcción de un gobierno justo y limitado. Los 10 principios mencionados en este ensayo demuestran que la fe y la política no son esferas separadas, sino que están íntimamente relacionadas. Al comprender y aplicar estos principios, podemos trabajar hacia la creación de sociedades más libres, bendecidas y justas. Es fundamental que las iglesias y los creyentes se involucren activamente en el debate político, llevando la voz de la Biblia y defendiendo los valores de libertad y justicia. Y ella a lo largo de su ensayo cita varios pasajes bíblicos y cita el libro de las leyes malas, su camino de salida, del profesor Mansuetti. ¿Qué nos puedes decir, hermosa Esmeralda, de tu ensayo, de lo que fue para ti, pues, demostrar tus conocimientos a través de ensayos, tú que acabas de escribir una tesis de doctorado, pero en un espacio muy pequeño que fueron 2 a 3 cuartillas, escribir lo más relevante de tus aprendizajes? Sí, realmente, bueno, somos seres vivos intelectualmente hablando. Y hoy en día, este es un siglo, bueno, primero se le conoce como el siglo XXI, donde realmente tanto creyentes como todo tipo de personas tienen que estar en competencias, en constante competencia intelectual. Y si no se nos enseña a los cristianos cuál es el enfoque correcto bajo la palabra de Dios, bajo la inspiración divina, que es la guía y es la palabra suprema sobre todos los conocimientos humanos que nos tienen que enseñar correctamente para poder llevar a cabo esa labor que el cristiano en pleno siglo en pleno siglo XXI tenemos que llevar el reino de Dios a las naciones a través del conocimiento que Dios nos da con esta guía de las 5 reformas, con esta hoja de ruta de las 5 reformas. ¿Por qué? Porque realmente como cristianos, yo como creyente, como cristiana
y como fiel amante de Dios, tengo que impartir sabiduría que venga de parte de Dios, esa guía real, verdadera, genuina, ante gobiernos, ante sociedades que realmente estamos en un constante caos, incluso moral, porque se han dejado de lado los principios morales por lo que son tendencias de moda o incluso deseos que hoy en día le llaman derechos, ¿verdad? Y realmente tenemos que estar en esa constante preparación intelectual para poder enfrentar a ese sistema que nos quiere también inundar de todo aquello que nos separa del enfoque correcto de la vida diaria para un cristiano, para poder vivir conforme a la rectitud, conforme a la ética que nos exige también la misma sociedad, a través de un conocimiento para poder impartirle a otros esa guía, esa ruta, que sí se puede, que sí sabemos cómo traernos abajo ese gigante, ¿verdad? De ideologías como es el socialismo del siglo XXI, como es hoy por hoy el marxismo cultural. Realmente hoy estamos inundados de ideologías que nos separan de la voluntad de Dios y que también lleva a nuestras sociedades al caos, a la crisis. Tenemos una juventud perdida hoy por hoy que no tiene orientación hacia dónde van las futuras generaciones. Realmente con este conocimiento en la palabra de Dios, en la política propiamente, con bases bíblicas, podemos guiar a nuestro entorno, a nuestra sociedad, a nuestras familias, a nuestros países. Las mujeres tenemos mucho potencial, las madres también tienen mucho potencial para poder guiar a sus hijos hacia ese futuro corto, mediano o de largo plazo, para poder afrontar estas tendencias que realmente nos distorsionan la realidad, nos distorsionan el propósito por el cual estamos en este planeta llamado Tierra, y así ayudarnos a convivir en armonía para poder llevar a cabo un plan divino como Dios quiere para cada uno de los seres humanos. Por eso es muy importante formarnos en lo que es la política con bases bíblicas, conocer cuál es el enfoque correcto para poder así impartir, dar consejo a las naciones y llevar a cabo todo este trabajo que necesitan nuestras sociedades, nuestros países, nuestro entorno, nuestra niñez, nuestra juventud y todos en general. Me encanta la pasión con la que hablas, Esmeralda, porque la contagias. Han de saber que conozco a Esmeralda personalmente, hemos convivido en México en 2 ocasiones y ahora que vino y defendió su tesis de maestría en economía ante sinodos sinodales, pues ya con muchos años de doctorado en economía y finanzas, fue muy, muy buena la defensa de la tesis de Esmeralda, donde hace una defensa de liderazgo y también en su momento le hicieron preguntas que tenían que ver con política y me encantó porque ella tiene muy bien cimentados sus principios liberales clásicos, la defensa del capitalismo, la defensa del gobierno limitado, de las leyes buenas, de la derogación de leyes malas que entorpecen el enriquecimiento de las naciones, y me encantó porque de verdad es una defensa con convicciones, donde incluso en un tesis de doctorado y en un examen profesional de grado, ella defiende con toda pasión y convicción esos valores que ha aprendido y que ha desarrollado en familia. Y le ha tocado viajar por varias partes de América Latina, Estados Unidos, y ver los contrastes, ver las diferencias en la aplicación de las políticas públicas, cómo algunos países sí se benefician por pues, sus impuestos, sus políticas públicas, y otros padecen la devaluación de su dinero, el que su dinero valga menos cuando salga a otro país, etcétera. Entonces, pues justo eso es lo que queremos tratar en esta mesa redonda, mujeres y formación política. Hay muchas propuestas políticas donde seguramente muchas mujeres se van a adherir, van a militar, van a defender ideales, y nosotras defendemos pues una libertad donde, de acuerdo a tus convicciones y tus valores, puedes adherirte, simpatizar y militar en el partido que más se adecue a tus valores, a tu filosofía de vida, a tu cosmovisión. Y en nuestros casos, precisamente por el tema de nuestra fe, hemos adherido a partidos como hace un momento mostré. Voy a volver a intentar compartir mi pantalla, que somos parte
del Foro Liberal de América Latina, donde estamos mostrando cuáles son las propuestas que tiene. ¿Me puedes confirmar, Esmeralda, que se ve la pantalla del Sí se foro? ve, sí. Bueno, les recomiendo que entren Foro Liberal de América Latina.org. Están movimientos nacionales a los cuales pertenecemos Esmeralda y su servidora. En México, Liberemos México, y en Costa Rica, aquí también van a poder ver los diferentes logotipos. Está Chile, Bolivia, Colombia, está Perú, Guatemala, Uruguay. Son varios partidos en el continente americano que proponemos la gran devolución y las 5 reformas para transformar nuestra región en potencia mundial. Y lo que siempre hacemos en nuestras mesas redondas es pedir que se unan, que sean parte del cambio. Aquí vienen nuestros pilares: el gobierno limitado, tanto en funciones como en poderes y recursos, cumpliendo las funciones del Estado, que son 3, las que tienen que cumplir y que muchas veces por andar en todo menos en lo que deben, descuidan esas funciones fundamentales, que son seguridad, justicia y obras de infraestructura física básica. También uno de nuestros pilares es el libre mercado. Defendemos que los mercados deben de estar libres de aranceles, de regulaciones, de intervenciones, de violencia, de fraude, y es la tarea de la policía y de los tribunales, y libres de monopolios. También defendemos la propiedad privada, donde todo individuo tiene el derecho de poseer, controlar y disponer de bienes para su propio beneficio y el de su familia, como el único motor de generación de riqueza de una sociedad libre. Aquí vienen nuestros principios de orden, justicia y libertad, que es lo contrario a lo que estamos viendo en América Latina, donde hay desorden, injusticia y opresión. Justo los valores de la izquierda, a los cuales nosotros nos oponemos totalmente. Defendemos el orden, que es colocar las cosas en el lugar que le corresponde para que funcionen correctamente, empezando por orden en el gobierno. Gobierno limitado y abocado a lo que debe, y que deje de estar en donde no debe, descuidando sus responsabilidades. Justicia: vivir honestamente, sin hacerle daño a nadie, y darle a cada uno lo que le corresponde o pertenece, que eso las mamás lo tenemos muy claro: el orden, la justicia. Y libertad: facultad natural que tiene para obrar de una manera o de otra, y no de obrar por lo que es responsable de sus actos. Entonces, aquí está el manifiesto del Foro Liberal, están comunicados que constantemente se publican, donde se posiciona los distintos movimientos que integran el Foro Liberal de América Latina respecto a asuntos internacionales que son relevantes. Viene quiénes somos nosotros, nuestros propósitos, nuestra estructura, el proyecto político de la gran devolución, y pues los invitamos, si quieren adherir a Liberemos México y conocer estas 5 reformas que menciona Esmeralda, o si quieren adherir al movimiento 5 reformista en Costa Rica, donde está Esmeralda. Esas son las 5 reformas: la política, la económica, la educativa, la de salud y la pensional. ¿Algo que quieras aumentar acerca de nuestras 5 reformas, estimada Esmeralda? De acuerdo. Sí, yo considero que en estos tiempos nuestro conocimiento de las 5 reformas tiene que ir por todas las naciones, por todos los países, por medio de redes sociales, por medio de lo que es la señal de internet, de los medios de comunicación. Este es un conocimiento enriquecedor, muy valioso, que realmente Dios nos ha dado, nos ha permitido también conocer. Realmente tenemos que socavar de una u otra manera el estatismo que nos ha dañado en nuestros países. Costa Rica es un país tan pequeño en el cual tiene un aparato estatal enorme para un país tan pequeño, y el cual exige que el pueblo trabaje para el Dios Estado y no para sus familias como corresponde naturalmente. El llevar el sustento a la familia, el que el dinero les alcance, el que haya seguridad, el que haya justicia pronta y cumplida, eso no se ve en Costa Rica, ya que el aparato estatal en Costa Rica es muy grande, abusa de sus funciones naturales, las cuales son nada más seguridad, justicia y obras de infraestructura. Sin embargo, en Costa Rica los gobiernos han sido politiqueros y han hecho de nuestra nación, de nuestra Suiza centroamericana, un caos, un desorden, un
país donde realmente la economía está cada día más hecha crisis, ¿verdad? Está totalmente distorsionada, que los precios son altos para el arroz, que los precios son altos para la gasolina, que hay desempleo, que no hay trabajo, que la inseguridad es mucha, que el narcotráfico es bastante dañino, que las calles donde transitan los carros, los medios de transporte, ocasionan muchos accidentes, hay muchas muertes día a día por causa de que las calles, la infraestructura en las vías de transporte realmente están totalmente abandonadas, como tiene que ser, de un gobierno limitado que se preocupe por donde transita el peatón, por donde transita el vehículo, y esto se ha descuidado. ¿Por qué? Porque en Costa Rica el estatismo ha abusado de sus funciones, ha dejado de hacer la responsabilidad que le toca por estar en otras esferas que no le corresponde, que le corresponde a la familia, que le corresponde al mercado, que le corresponde al sector privado, que le corresponde a la economía, a la ley de la oferta y la demanda, como es naturalmente el Estado, el gobierno estatista ha estado abusando de sus facultades que no le corresponde, y esto ha dañado nuestras sociedades en pleno siglo XXI, donde el costarricense realmente trabaja día a día para poder pues alcanzar el arroz y los frijoles, porque el dinero no le alcanza. Es aquí donde Dios nos ha permitido conocer el instrumento de las 5 reformas para poder llevarlo a las altas esferas de la política y poder poner en orden, como Dios manda, el gobierno en sus facultades como deben de ser limitadas para infraestructura, para seguridad y justicia pronta y cumplida, que es lo que demanda el pueblo, y así soltar lo que le corresponde a la sociedad completamente, las esferas separadas, la familia en su orden como Dios lo estableció, papá y mamá llevando a sus hijos como Dios manda, la responsabilidad de educar a sus hijos en el seno familiar, no que el Estado le eduque, no que el estatismo le eduque y también le arrebate la identidad a sus hijos. Eso le corresponde a la familia, no le corresponde al estatismo, y es ahí donde vemos esos resultados tan dañinos que han hecho en nuestras sociedades. Igualmente la justicia, donde se ha visto distorsionada, donde hoy por hoy el Poder Judicial en Costa Rica está siendo quebrantado, donde el funcionario público del Poder Judicial quiere salir corriendo porque no se le reconoce esa carrera de abogado, esa carrera de juez, sino que más bien se le acusa de corrupto, se le acusa de que no están haciendo bien su trabajo, y es ahí donde realmente el estatismo ha hecho tanto daño en Costa Rica, que ha quebrantado los 3 poderes de la República, y esto hace que la sociedad pierda la fe en una política sana como Dios así nos ha permitido tener en algún momento, ese orden, esa justicia pronta y cumplida, y que la familia en la sociedad esté integrada, no separada, los hijos por un lado, los papás por otro, divorcios. Todo esto es un caos del mismo daño que nos ha dejado el sistema estatista en pleno siglo XXI. Por eso, a través de las 5 reformas, Dios nos ha dado esta luz, esta herramienta para llevarla a cabo en los 3 poderes de la República en Costa Rica, un gobierno limitado dedicado a sus únicas funciones, sin usurpar otras que no le corresponden, y separar las esferas tal cual tiene que ser. Asimismo, también hemos encontrado el conocimiento de que religión y política sí se mezclan. ¿Por qué? Porque son paralelas, son esa autoridad que por medio de la política podemos implementar en nuestros países. Lo que sí tenemos que tener claro es separar las esferas de la iglesia del Estado, porque cada quien tiene que profesar su credo a como tenga pues su creencia. Eso se respeta. Sin embargo, en Costa Rica hay mucha distorsión, dado que la politiquería ha hecho mucho daño en nuestros países. En mi país ha hecho mucho daño, y es aquí donde tenemos que traernos abajo este sistema tan dañino que hoy por hoy han sido llevados por caudillos, por manipuladores, por ese pan y circo que tienen a muchos de la sociedad también manipulados. Ellos son los que tienen que conocer esta herramienta y llevarla a cabo para que nuestros gobiernos se dediquen únicamente a lo que le corresponde. Asimismo,
para que la economía llegue a estar en orden y también para que el futuro cercano de muchas familias pueda crecer solo a través de un gobierno limitado y las 5 reformas. Así es, amiga hermosa. Le mando un cordial saludo a Perla Flores hasta Puebla, Carmen Villa hasta Sinaloa, México. Gracias por sus comentarios. Se nos ha agotado el tiempo. Te agradezco muchísimo, Esmeralda, que haya estado presente en esta mesa redonda y los invitamos a que se conecten a las siguientes mesas, tanto del Foro Liberal de América Latina como de Liberemos México, para que sigamos en formación, en comunicación. Que tengan una excelente noche de viernes. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bonita noche, Esmeralda. Buenas Hasta noches, luego. Aleida, y a todos los que nos vieron. Buenas noches. Dios los Gracias, hasta acompañe. luego.